El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Bueno, buenos días para todos. Vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia en este sábado de la tercera semana del tiempo de Pascua. En primer lugar, después de todo lo que se suscitó como consecuencia del martirio de San Esteban, la persecución que sufre la Iglesia y por tanto el hecho de que muchos tienen la necesidad de salir de Jerusalén, ¿no? Una situación que, aunque puede llegar a considerarse dramática e injusta, ha propiciado, ¿no?, que en algún momento el Evangelio pueda arraigarse en esa extensa región del creciente fértil, ¿no?, donde se encuentra el territorio de Israel, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, las dificultades propiciaron vieron un impulso misionero al anuncio del Evangelio, ¿de acuerdo? Habíamos también contemplado la conversión de Saulo, ¿no?, camino hacia Damasco, y cómo, ¿no?, pues el Señor, a pesar, ¿no?, de todas estas situaciones, ¿no?, que de algún modo suscitaban un enorme sufrimiento en el pueblo de Dios, pues va de alguna manera manifestando su gracia, va manifestando su fecundidad, ¿de acuerdo? Por eso llega a esta conclusión este texto del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ya de alguna manera conscientes, ¿no?, de la realidad, siendo de alguna manera plenamente conscientes que la Iglesia lleva el signo de la persecución y de la dificultad, entonces se dice que la Iglesia alcanzó paz. ¿Y alcanzó paz porque los problemas y las dificultades cesaron? No. ¿De acuerdo? O sea, seguía de alguna manera el pueblo judío en su resistencia, ¿no?, a esta nueva doctrina y en el celo, ¿no?, que le llevaba a defender sus antiguas tradiciones, pues a que de alguna manera fuera pues incomprendida, ¿no?, la Iglesia en su crecimiento, en su maduración, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto perseguida. Sin embargo, ya llegan a una conclusión, ¿no? Si de alguna manera nosotros de algún modo estamos llamados, ¿no?, a vivir conforme a Cristo, si Cristo no fue entendido, si en Cristo se dio el signo de la persecución y la dificultad, si Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo, pues evidentemente al final, ¿no?, como consecuencia, ¿no?, de ese principio eclesiológico, ¿no?, ya lo meditamos cuando meditamos la conversión del apóstol San Pablo, y pues cómo el Señor le dijo a Saulo: «¿Por qué me persigues?», cuando en realidad Saulo perseguía a la Iglesia, ¿de acuerdo? Entonces hay una unidad, una comunión que hace que el pueblo de Dios descanse en el consuelo que le ofrece el Espíritu Santo, ¿no?, para vivir en paz en medio de lo que significa esa situación, ¿no?, tan dramática y tan injusta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Qué bueno es pedir esa gracia al Señor, ¿no?, que en medio, ¿no?, de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, creo que al final todos buscamos y anhelamos la paz, ¿no? No sé si me entendéis. Nosotros todos buscamos la paz, pero qué equivocados somos cuando pensamos que la paz depende
de que todo aquello que en algún determinado momento nos puede poner a prueba no esté. ¿Me explico? Sí. Como la mujer que le dice al marido, no, vete, que me haces perder la paz. Esto no está bien, está muy mal enfocado, ¿me entendéis? O sea, esto no está bien. O sea, ¿cómo es eso de que la paz la entendemos siempre como ausencia de problemas y dificultades? Por eso hay alguien que piensa, ¿no?, que cuando yo escapo de la realidad y me voy a algún lugar donde de algún modo tengo todas las comodidades y todos los placeres, pues ahí es donde realmente se encuentra la paz. No, eso es falso, completamente falso. La paz del corazón solo se encuentra en la medida que tú aceptas la voluntad de Dios en tu vida, ¿de acuerdo? Y mucho más cuando sabemos que la vida nos plantea un montón de exigencias y de pruebas, ¿no? Cuando tú te sitúas en esa realidad y aceptas las cosas y aprendes a reconocer a Cristo en esa realidad que estás viviendo, solo en ese momento tendrás paz. ¿Me explico? ¡Ay, qué bien! Ya está aquí, no hay nadie que me moleste y que me haga amargue la vida. ¿Qué paz tengo? No. Te estás engañando a ti mismo cuando planteas las cosas de esa manera. Estás rehuyendo, ¿no?, la cruz, ¿no?, a la cual estamos llamados todos a abrazar en la dimensión de la vida a la que cada uno nos corresponde. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Entonces, y eso es lo que hacía que la iglesia creciera y madurara. Es curioso. Lo que hace que la iglesia madure es eso, que la iglesia de algún modo sea testimonial y que por tanto de algún modo sea signo de esperanza para todos los demás, ¿no? Porque en el fondo esa experiencia y esa vivencia es testimonial por lo importante, ¿no?, que es en algún momento ver en medio de todas las situaciones problemáticas y difíciles que una persona mantenga su integridad, que mantenga de alguna manera su serenidad, ¿no?, su confianza. Es algo que es enormemente testimonial. Es como si de algún modo conociéramos a una persona enferma, una persona que está sufriendo, ¿no?, las consecuencias, ¿no?, de la debilidad del cuerpo y que transmita a través, ¿no?, de esa sensación, de esa realidad, que transmita confianza y abandono en Dios. Eso para todos nosotros es ¡buah! Es ¿no?, de dilatar y de abrir el corazón, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, así es como debemos entender este pequeño extracto de la palabra, muy importante. Y la iglesia se crecía, ¿no?, gracias, ¿no?, a esa paz, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, el Espíritu Santo iba suscitando, ¿no?, como fuente de consuelo y de esperanza para el pueblo de Dios en Judea, en Samaria, en Galilea, ¿no? O sea, se iba extendiendo de alguna manera el contenido del Evangelio de nuestro Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. En esa realidad, pues aparecen estos dos acontecimientos y ahora vamos a ver, vamos a dedicar unos cuantos días a ver la actividad apostólica de Pedro fuera de Jerusalén, ¿de acuerdo? En Jerusalén se había quedado como cabeza de la iglesia Santiago el Menor, ¿vale? Santiago es el que se queda como episcopo, ¿no?, como cabeza de la comunidad en Jerusalén. Pedro hace un pequeño periplo apostólico en la zona marítima, ¿no?, de la región del territorio de Israel. Entonces, lo primero que tenemos es esta curación de este paralítico de Eneas en Lida, ¿de acuerdo? Pues, como os he dicho, ¿no?, que la vida de Cristo se va manifestando en la vida de la iglesia, pues vamos a reconocer que los signos que en algún momento se hacían presentes en la vida de Cristo y que eran signo del advenimiento de los tiempos mesiánicos y por tanto de la llegada del Mesías Rey y Salvador, pues esos mismos signos de repente se trasladan a la iglesia, ¿no? La iglesia entonces encarna una misión muy particular, que es hacer presente a Cristo y que de algún modo a través de los méritos de Cristo, que es el único que de alguna manera no tiene poder realmente para poder sanar, liberar, por tanto redimir y salvar, pues que de algún modo se vayan dando pues cosas que también se dieron en la vida de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿En la vida de Cristo se dieron sanaciones? Sí, muchas, de hecho, narradas en el Evangelio. Y aquí vemos cómo Pedro, motivado, ¿no?, por el don del Espíritu Santo, le concede a Eneas, a este paralítico, poder levantarse de su camilla y andar. ¿Con su propio poder? No. ¿De acuerdo? Sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Signos que recordemos que de algún modo, ¿no?, hacen como
digamos, como marcan en definitiva, ¿no?, una idea fundamental, y no es que Jesús vaya a sanar a todos los enfermos o que la Iglesia tenga, ¿no?, la necesidad de sanar a todos los enfermos, sino que entendamos que a través de esos signos podamos tener confianza en el poder del Señor y en la manifestación de su voluntad sanadora, ¿no? ¿De acuerdo? Que podemos nosotros seguir pidiendo, y como Iglesia tenemos que siempre tener este acto de fe y de confianza. Cuando vemos a un enfermo, pues normalmente pues debemos rezar y pedir para que se pueda sanar, ¿no? De hecho, lo hacemos todos los sacerdotes cuando administramos el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Pedimos que el Señor y su gracia fortalezcan pues la debilidad física y espiritual de aquellos que en algún momento se acercan al Señor en medio de su debilidad. Pero también sabemos que a veces la conformidad con la voluntad de Dios significa aprender a asumir, ¿no?, esa cruz y encontrar la paz en el vivir la enfermedad conforme a Cristo desde el ofrecimiento y la entrega. En ambas realidades se va a manifestar la gloria de Dios, ¿no? Porque en definitiva no es lo más importante la salud física en sí. La salud física la vamos a perder en algún momento de la vida, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que al final de este mundo nos tenemos que ir. Entonces, no se puede convertir la salud en un valor absoluto. Sin embargo, yo le puedo pedir al Señor que a través de su gracia y su misericordia, si es su voluntad, manifieste ese signo en todos y cada uno de los cristianos. ¿De acuerdo? O sea, en esa fe pedimos por los enfermos, pero pienso que de alguna manera, para mí, al menos particularmente para mí, tiene mucho más sentido que la sanación, ¿no?, de alguna manera se iba desde dentro. ¿De acuerdo? Es más, puede vivirse desde fuera sin conectarse desde dentro, ¿no?, como le pasó a los leprosos, ¿no?, que sanó nuestro Señor Jesucristo, que solo uno de ellos, ¿no?, se devolvió a darle gracias a Dios. Los demás... ¿Cómo es que dice el dicho? Casi que pasé por aquí, casi que no te vi, algo así. Bueno, hay un dicho por ahí que dice algo así, ¿no? Pues ahí es donde de alguna manera a veces, ¿no?, nos damos cuenta que por qué el Señor a veces, ¿no?, en algún momento trata, ¿no?, de conducir toda esta realidad simbólica y significativa a lo que realmente importa, que es la sanación del corazón. Ahora, si concede la sanación del cuerpo, bendito sea el Señor, ¿no? ¿Me explico? Y hay que pedirlo. Entonces, lo que le pasó a este paralítico, ¿no?, en nombre de Cristo, a Eneas, uno se conoce esta situación y pues eso da oportunidad para que muchos glorifiquen a Dios y para que muchos abran, a través de estos signos, abran el corazón al mensaje de Cristo. ¿De acuerdo? Luego tiene lugar pues una situación, está muy cerca de Lida y de Sarón, se encuentra, ¿no?, Jaffa, que es un puerto, el puerto de Jaffa, allí pues se encuentra, ¿no?, pues esta situación, está la muerte de Tabita, no es una cristiana que de alguna manera pues parece, ¿no?, que era una persona pues muy servicial, ¿no? Allí estaban todas las mujeres llorando, mira todo lo que hacía por nosotras, ¿no? Pues en fin, ¿no? A veces en cuando nos aparecen aquí tabitas que nos que nos ayudan con todos los temas, ¿no? con todos los temas, ¿no?, de manteles, bueno, hay varias tabitas por ahí, ¿no?, de las que de algún modo pues es evidente, ¿no?, que cuando muere Tabita, pues apodada Gasela, o sea, intensidad y trabajo, o sea, un poco como una Marta, algo así, ¿no? Pues cuando muere, pues evidentemente se nota, ¿no? Por todo, ¿no?, por toda la disposición y servicio que tenía hacia la Iglesia, pues evidentemente se sufre, ¿no?, las consecuencias, ¿no?, de la pérdida, ¿no?, de esta persona. Cuando llega Pedro allí, lo mandan llamar, ¿no?, de manera urgente. Pedro, vente inmediatamente a Jaffa. Pues cuando llega allí se da cuenta, ¿no?, que esa es la situación. Tienen a Tabita, ¿no?, seguramente de donde ha muerto, y él sube allí y pues así como lo hizo el Señor también, por ejemplo, con la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, o como lo hizo con la viuda de Naín, ¿no?, y el hijo que traían ya, y que al hijo que traían ya, pues le concede la resurrección, o sea, le concede que pueda volver a la vida. O Lázaro, ¿no?, por ejemplo, es otro ejemplo de lo que pasa en la vida de Cristo, ¿no? Pues, hombre, evidentemente esto es un signo grandielocuente del poder que tiene nuestro Señor Jesucristo frente a la muerte. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿estos personajes no morirían? Hombre, claro, la muerte les visitaría después, conforme a la voluntad del Señor, ¿de acuerdo?
no podían aferrarse a la vida. Sin embargo, el signo manifiesta algo que es importante para nosotros, y es que el Señor tiene el poder de darnos la verdadera vida a través de la resurrección, ¿no? ¿De acuerdo? Así que pues los signos de la vida de Cristo, ¿no? Sus hechos, sus milagros, se reproducen en la vida de la Iglesia, y ahí se reconoce el alcance de su misión. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la misión que tiene la Iglesia? Pues hacer presente a Cristo, para que Cristo obre en medio de la Iglesia el prodigio de gracia, de misericordia y de salvación que reconocemos a través de su misterio pascual. ¿De acuerdo? Esa es la tarea fundamental que tiene la Iglesia, mostrar a Cristo como camino, verdad y vida, de cara, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues a alcanzar ese premio definitivo de la participación de los bienes del cielo. ¿De acuerdo? Estoy casi que copiando y pegando en la homilía algunas frases del Papa León XIV ayer, cuando le habló a los cardenales, ¿no? Y le manifiesta a los cardenales, ¿no?, el alcance, ¿no?, de lo que significa esas palabras: vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesucristo para nosotros, ¿no? Y cuál es la tarea que tenemos como cristianos, como Iglesia, ¿no?, a la hora de testimoniar a ese Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? En medio de este mundo, creo. ¿De acuerdo? Muy interesante la reflexión. Os invito a que la leáis, ¿no? La homilía del Papa León XIV ayer a los cardenales en la misa que celebró en horas de la mañana. ¿De acuerdo? Okay. Pero es que la prensa... Pero es que me llegó un mensaje, digo, la homilía tal cual se transmite a través de los canales de comunicación de la Iglesia, esa es la que hay que leer entera, en su totalidad, y no sacando las conclusiones que se sacan muchas veces, ¿no?, con amarillismo, y que es como muchas veces nosotros recibimos las noticias, ¿no? O sea, quiero acostumbraros de corazón a que todo lo que diga el Papa León XIV lo leamos de su propia fuente, ¿no? No sé si me entendéis. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces os invito a que hoy reviséis esa homilía, encargada de transmitirla a través de los grupos del eremitorio. ¿De acuerdo? A nuestra gacela, ¿no? La gacela que se nos escapa de control siempre. Porque es difícil de... La autogobernada gacela. En fin, bueno, eso frente a la primera lectura. El Evangelio que hemos escuchado es el epílogo del discurso de nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaún, que conocemos como el discurso del pan de vida, ¿no? Hemos llegado ya a un punto álgido donde el Señor ha dicho: y el pan que yo daré. Estamos hablando de que Él les dice, ¿no?, ¿cuál es el signo que nos das? Moisés nos dio el maná en el desierto. Pues yo os doy el verdadero pan del cielo. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Cómo dice él esto? Entonces, ante la duda, lo reitera. Porque mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en mí. Yo lo resucitaré en el último día. Qué fuerte. Ya hemos hablado, ¿no?, de lo que podíamos pensar desde una dimensión racional. Sobre todo ellos todavía no tienen, ¿no?, la celebración de la última cena, no comprenden lo que es la dinámica de la vida sacramental, se tienen que fiar de las palabras del Maestro, que les está invitando a comerse su cuerpo y a beberse su sangre, ¿no? ¿Me explico? Para ellos es algo que racionalmente choca, porque plantea evidentemente algo. Estas palabras son duras. Es como empieza el Evangelio del día de hoy. Es que estas palabras son duras. Claro, cualquiera podría pensar que la invitación que nos hace el Señor es a comérnoslo a Él, ¿no? O sea, como una dimensión canibalista, ¿no? ¿De acuerdo? Y es algo que ellos no podían entender. Pero hay que fiarse de la palabra del Maestro, ¿vale? Hay que fiarse de la palabra del Maestro. Por eso Él de algún modo insiste en eso. ¿Os parece muy dura mi manera de hablar? Lo que yo os pido, o sea, lo que en algún momento, ¿no?, planteo como necesario para que haya una verdadera comunión entre Dios y los hombres, que Él nos haga partícipes de su propia vida a través de un lenguaje que es el lenguaje del alimento. ¿Os parece difícil de entender?
Y por eso el Señor dice, claro, es que el Señor de algún modo sabía quiénes iban a creer y quién de algún modo finalmente, ante la crudeza, ¿no?, ante la realidad que se iba a manifestar, finalmente lo iba a entregar, ¿no? Porque, digamos, mantenerse en la exigencia, ¿no?, y el planteamiento de lo que es la vida según Cristo, siempre de algún modo nos tiene que llevar a descansar en Él, en la confianza y en la fe. ¿De acuerdo? ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, pues, es ahí donde el Señor dice, ¿no? Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, porque la fe es un don y una gracia. Que todos podamos de alguna manera, ¿no?, levantarnos un sábado a las 7 de la mañana, algunos que ni siquiera han dormido, y que de algún modo vengamos aquí a participar, ¿no?, del banquete de su cuerpo y de su sangre, alguien diría... Estáis locos. Estáis locos. ¿Qué se os ha perdido a las 7 de la mañana? Y alguien podría pensar, oye, ¿acaso no es exactamente lo que nos está planteando Cristo, ¿no?, la participación de su cuerpo y de su sangre, lo más extraordinario que nos puede pasar como cristianos? ¿Acaso lo que es el valor, ¿no?, de la participación del misterio de su cuerpo y de su sangre no valdría cualquier sacrificio y cualquier esfuerzo mínimo de nuestra parte por intentar de alguna manera satisfacer esa necesidad del corazón? ¿Me explico? Es que cualquier esfuerzo es poco para lo que recibimos. ¿Me explico? Entonces esa es la realidad. Solo la fe puede ayudarte y esa fe no la has conseguido tú. Es un regalo y es un don. Muchas veces podríamos decir que inmerecido. Tampoco es que hayamos hecho algo para que el Señor haya tenido misericordia y compasión de nosotros. Pues aquí estamos. Y ese debe ser de alguna manera nuestro testimonio, ¿no? Es decir, porque vale la pena, ¿no? Porque de algún modo es significativo lo que vivimos. Por eso nos acercamos a ti. Y por eso entendemos las palabras de Pedro, ¿no? También cuando se empieza, claro, en ese momento, muchos se fueron. Muchos dejaron de seguir al Maestro. ¿De acuerdo? Porque se plantea una exigencia. Y cuando hay exigencia, los que de algún modo siguen al Señor por lo bonito, cuando se vuelve exigente, pues ahí ya de algún modo pues nos damos cuenta que no todos son perseverantes y constantes en este seguimiento. Y eso lo vemos, nosotros mismos lo vemos, ¿no? No solamente reflejado en muchos momentos de nuestra vida, sino también en la propia experiencia de la vida de la Iglesia, ¿de acuerdo? Cuando la Iglesia nos exige, hay muchos momentos, ¿no?, porque hay una exigencia derivada de la caridad, ¿de acuerdo? Pues muchos al final dicen, ¿no? Esto es muy duro. Esto es muy duro de vivir. Entonces por eso el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿también vosotros os vais? Y ahí donde Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Si tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Es un reconocimiento. Vuelvo a lo mismo. Vuelvo a retomar la homilía de ayer del Papa León XIV en esta celebración de la misa. Es que si de alguna manera nosotros, que ante las circunstancias del mundo, ¿no?, nos preguntamos quién dice la gente que es el Hijo de Dios. Por un lado, ¿no?, nos vamos a encontrar, lo dice él, os acordaréis cuando lo leáis, si sois obedientes a lo que yo os pido, ¿no? Si sois obedientes. Ahí es donde en algún momento, ¿no?, dice el Papa, hay algunos que de algún modo, ¿no?, muestran indiferencia. Y como muestran indiferencia ante lo que es la persona de Cristo, pues al final, ¿no?, todo se convierte en burla, en persecución, ¿me explico? Hay un rechazo, ¿ya? Porque de algún modo hay una no aceptación, ¿no?, de este mensaje, ¿no? ¿De acuerdo? Gran parte del pueblo de Dios hoy en día vive esa realidad de esa manera. ¿De acuerdo? Y hay otros que de algún modo consideran a Cristo un personaje importante en la historia. ¿Me explico? Alguien que hizo cosas muy buenas, muy importantes, pero con quien no hay realmente una verdadera comunión y sobre todo un reconocimiento de la grandeza, ¿no?, de quién es Jesucristo. Y ahí viene, ¿no?, luego, y para vosotros, ¿quién es el Señor? Fijaos que Pedro hoy hace un acto de fe, ¿no?, y de confianza. ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida. ¿La palabra cómo se acoge? En el corazón.
Se acoge en la fe, no porque de algún modo a nosotros nos parezca más racional o porque nos parezca de alguna manera más consistente, sino simplemente porque sale de la boca de Dios. Si yo reconozco que Él es el Hijo de Dios, mi vida de alguna manera se ajusta, ¿no?, realmente a ese modelo de humanidad. Y esa sería la respuesta a la provocación del mundo, ¿no?, a las grandes exigencias de nuestro tiempo. Sería de algún modo reconocer a Cristo como Mesías y como Salvador. Y no podemos renunciar a ello. Por tanto, me ha gustado ese mensaje tan contundente y tan directo, ¿no? Solo Cristo muestra al hombre quién es el hombre y cuál es su destino. Solo Cristo. Por tanto, no hay una respuesta ambigua en sí, ¿no? Una respuesta cierta en la que tiene que descansar, ¿no?, la misma Iglesia en la consideración de su misión. ¿Y a qué nos llama el Señor? A hacer vida social en el eremitorio. ¿A qué nos llama el Señor? Nos llama en la misión, que todos de algún modo debemos encarnar, a anunciar a ese Cristo. No solamente de palabra, sino con la vida. Y utiliza una expresión, ¿no?, muy bonita desde la consideración de su pontificado. Estamos llamados a darnos y a gastarnos, ¿no?, en la consideración de esa llamada, ¿no?, de esa vocación que está presente en la vida de la Iglesia. Ya os digo, un mensaje muy bonito, así que os lo recomiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, nos encomendamos a San Juan de Ávila y pedimos por el presbiterio diocesano. San Juan de Ávila, pues un santo de este siglo de oro español donde surgieron grandes historias de santidad. Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, San Íñigo de Loyola, en fin, bueno, ya conocéis que fue una época de gran esplendor y de gran renovación y una gran primavera espiritual, ¿no?, que tuvimos aquí en España. Pues durante ese tiempo, pues el Señor le concedió, ¿no?, a este sacerdote, a San Juan de Ávila, pues un gran celo y una gran vivencia, ¿no?, del Espíritu necesaria, ¿no?, para precisamente transmitir y comunicar esa gracia a los fieles, ¿no?, e impulsado, evidentemente, por el inmenso amor que tenía el Señor. ¿De acuerdo? Así que, pues eso, lo hemos escuchado. Pío XII lo nombró patrono de los párrocos españoles, así que, pues, encomendamos especialmente a San Juan de Ávila a todos nuestros párrocos, ¿vale? Cada uno pertenece a una parroquia, hasta nosotros pertenecemos a una parroquia. Oye, pues vamos a pedir por nuestros párrocos para que el Señor, a través de la intercesión de San Juan de Ávila, pues de algún modo pues ayude a todos estos pastores a acoger ese mensaje de entrega y de gastarse, de exprimirse, algo que recuerdo del Papa Francisco, ¿no? Decía que los curas son como limones, ¿no?, que hay que exprimirse, ¿no? Entonces, pues que de algún modo les conceda esa gracia. Pensad en todos los sacerdotes que están a nuestro alrededor, los que nos ayudan continuamente, ¿no?, las referencias que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo aquellos que hacen, de alguna manera, que cumplen esa misión en las parroquias, ¿de acuerdo? Así que bueno, los encomendamos especialmente a ellos, pedimos por nuestros párrocos más conocidos, ¿no?, los que, bueno, por el cura de Santo Ángel, por el cura de la Alberca, el cura de Algesares, ¿no?, que son los más cercanos que tenemos nosotros, por Héctor, por Luca, por todos los que son curicas, párrocos, pues oye, pues por ellos pedimos especialmente en el día de hoy. Y seguimos encomendando al Papa León XIV, ¿no?, para que empiece este pontificado. Tengo ganas de escucharle mañana, ¿no?, en el Angelus, así que en su manifestación en su primera manifestación pública, a ver, que nos siga de alguna manera, ¿no?, como llenando de esperanza, ¿no?, el inicio de este nuevo pontificado. Así que mucho ánimo, continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos.